Sector de Manuel Montt, Vamos entre varios a otros. tener que interrumpir a estos lugares, Sebastián por con lo supuesto. que está señalándonos respecto al fin del toque de queda. Tenemos información de último minuto. Habla a esta hora el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Escuchemos. De los últimos meses estamos implementando una política migratoria en Chile, ¿cierto? Gracias a que también durante este año, durante el primer semestre de este año, logramos promulgar finalmente una nueva ley migratoria. Una nueva ley migratoria que se está implementando por etapas, porque así debe ser. Hay un reglamento que tenemos que sacar adelante en los próximos meses, pero también hay medidas administrativas y también hay anuncios que se están haciendo también durante este año, que se han hecho durante este año, puntualmente en algunas zonas del país, que requieren justamente una intervención distinta, una mirada distinta con respecto al fenómeno migratorio, que es dinámico, que responde muchas veces a momentos específicos, que responde muchas veces, ¿cierto?, a geografía específica y que también, por lo pronto, responde a situaciones exógenas a Chile, como es el caso, ¿cierto?, de crisis político-institucionales, sanitarias y muchas veces, ¿cierto?, también de persecución a personas que viven en otros países, como el caso de Venezuela. En donde hay un sueldo mínimo cercano a los $3 y, por supuesto, las personas que viven, en este caso, en un país que no tiene oportunidades, que no tiene trabajo, que no tiene medicamentos, que no tiene la posibilidad de desarrollar a sus habitantes, buscan alternativas y esto es una situación que se ha vivido prácticamente en toda Sudamérica y Latinoamérica con respecto a los ciudadanos venezolanos, pero también en el mundo con distintas otras situaciones que ocurren en otros países. Dicho eso, justamente la implementación de la ley migratoria tiene varias etapas y hemos querido hoy anunciar que estamos adelantando una etapa que es tremendamente importante. La nueva ley migratoria creó el Servicio Nacional de Migraciones, pero también tiene derivaciones regionales, tiene direcciones regionales y esas direcciones regionales son tremendamente importantes porque lo que van a hacer ahí justamente es generar estrategias de seguimiento de la información, de cohesión social, de levantar información, de coordinarse con las distintas instituciones, coordinarse con los gobernadores o gobernadoras regionales, coordinarse, por supuesto, también con las delegaciones presidenciales, coordinarse con las distintas instituciones de la sociedad civil, coordinarse con las policías. Y también, cuando sea necesario, también esclarecer todos los procedimientos relativos a las expulsiones. Y por eso hemos querido hoy adelantar el nombramiento de 3 regiones que componen la macrozona norte. Y eso es tremendamente importante porque estamos hablando de direcciones regionales que comienzan a funcionar, a operar este próximo lunes en la región de Arica y Parinacota. Ahí va a estar Darío Sánchez Montenegro como director regional, en la región de Tarapacá, Claudio Chamorro Holguín, y en la región de Antofagasta, Richard Borges Duque. Estas 3 personas tienen distintas características también por sus aspectos profesionales, por sus distintas carreras, pero básicamente con mucho foco en lo que es la integración social, mucho foco también en aspectos jurídicos, judiciales y también de orden y seguridad. Y lo que van a buscar estas direcciones también regionales es justamente poder ejecutar efectivamente las políticas de migración de la nueva ley, pero a nivel local, con las consideraciones de cada región, con la cultura local de cada región, con lo que esté pasando en cada una de esas regiones. Pero algo también muy importante, le hemos dado la instrucción a estas 3 personas, que no pueden trabajar por separado, deben trabajar como bloque de macrozona norte. ¿Esto qué quiere decir? Que además de ver los aspectos de cada una de sus regiones a las cuales están adscritos, deben trabajar también con una mirada de macrozona norte para poder justamente atender los requerimientos necesarios en cuanto a la migración se refiere. Esto se refiere obviamente a lo que pasa en la frontera, ¿cierto? También a lo que pasa dentro de la frontera con las personas que han llegado y cómo poder solucionar cada uno, ¿cierto?, de los temas que ahí están ocurriendo. Y para eso también es tan importante la relación entre los extranjeros y también los chilenos, vale decir, lograr esa cohesión social y lograr también, por supuesto, la coordinación necesaria
para que esto ocurra. Por lo tanto, es un anuncio para nosotros tremendamente importante, en síntesis por dos temas fundamentales. Primero, porque avanza la implementación de la nueva ley de migraciones con estos primeros tres directores regionales. Los próximos directores regionales serán anunciados también los próximos días, pero quisimos adelantar justamente este nombramiento. Lo segundo, no pueden trabajar solamente pensando en su región, sino que como macrozona. Y lo tercero también, por supuesto, es una señal importante de trabajo en equipo, de coordinación entre distintas instituciones, que es algo que también muchas veces nos piden. Y para quienes dicen que el Estado no está presente, esto es parte del Estado. Pero para que podamos estar presentes con estas designaciones, también era muy importante que avanzara la nueva ley de migraciones que recién se pudo promulgar a principios, ¿cierto?, del primer semestre de este año. ¿Y por qué lo digo? Porque lamentablemente estuvimos décadas como país sin una ley migratoria adecuada, que se hiciera cargo de las externalidades positivas y negativas de la migración, pero fundamentalmente también de la migración irregular o aquellas personas que ingresan a Chile de manera, ¿cierto?, o por paso clandestino. Es tremendamente importante tener esa mirada, porque en definitiva el fenómeno migratorio no es algo que se pueda analizar de un día para otro, hay que mirarlo en perspectiva. Y en el primer gobierno del presidente Piñera se presentó este proyecto, en este segundo gobierno del presidente Piñera se promulgó la ley. Ha sido un gobierno comprometido justamente con esta situación, pero por eso, cuando se habla de que el Estado no está presente, hablemos del Estado completo, ¿cierto?, con todos los poderes del Estado, con todas las personas que tienen que empujar justamente sacar una ley adelante. Y si hoy podemos adelantar esta medida es porque hay un trabajo de años que comenzó justamente en el primer gobierno del presidente Piñera. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Quería preguntarle por dos cosas. Uno, justamente por este nombramiento de los tres directores, específicamente, como para entender un poco mejor, como qué funciones podrían realizar ellos, sobre todo si es que están en el ámbito jurídico, son especialistas en distintas materias. Y por otro lado, también preguntarle por las manifestaciones que se han estado realizando el día de hoy. Había una acá fuera de La Moneda, también en Iquique, en Antofagasta, si nos podría comentar un poco de las dos cosas. Sí, a ver, las funciones de los directores regionales es justamente ejecutar la política migratoria, pero con una mirada muy local, vale decir, la nueva ley, implementarla, pero siempre considerando cuáles son los factores locales. No es lo mismo una región como Tarapacá que como Aysén, por decir algo, ¿cierto? Tiene consideraciones muy distintas, problemáticas muy distintas y, por supuesto, aspectos a considerar que también son distintos región por región. Ahora, en lo concreto, este director regional va a poder trabajar en lo que es la cohesión social. Por ejemplo, algo muy importante, la relación entre chilenos y migrantes. Trabajar con todas las instituciones que tengan que trabajar, apoyar en distintas medidas y en distintos niveles, distintos estamentos, pero también coordinarse con las policías. ¿Para qué? Para que cuando tengamos, por ejemplo, que ejecutar expulsiones de aquellas personas que hayan cometido delitos en Chile, van a ser justamente los directores regionales quienes tengan que visar y firmar justamente esos procedimientos. Y una de las instrucciones que le vamos a entregar a estas tres personas, inicialmente, después a los 16 encargados regionales de todo Chile, es justamente que se pueda aplicar al pie de la letra lo que dice la nueva legislación en materia, por ejemplo, de expulsiones, y que los procedimientos se ajusten a esa nueva normativa para poder estar a la altura de cuando tengamos que expulsar a una persona que ha cometido un delito en Chile o una persona que haya faltado gravemente la ley de migraciones, se haga el procedimiento como corresponde para que esa persona pueda ser expulsada tal como lo dice la ley. Sí, con respecto a las manifestaciones, a partir de lo que vimos hace una semana, el sábado pasado justamente, y lamentablemente en la ciudad de Iquique, fundamentalmente, y en esto el gobierno ha sido claro y categórico, repudiamos que las diferencias se resuelvan con violencia, repudiamos que las diferencias se resuelvan quemando. Eso aplica, obviamente, para lo que vimos en Iquique con respecto a las pertenencias o a las carpas, ¿cierto?, de personas que están en situación de calle de carácter migrante, pero también aplica a lo que vemos muchas veces aquí en la Alameda, ¿cierto?, cuando con una molotov muchas veces también se quiere hacer daño o se quiere quemar. Siempre es repudiable. Y en ese contexto, hoy hemos tomado y hemos trabajado durante los últimos días para que hoy las marchas convocadas o autoconvocadas, muchas de ellas por redes sociales, se lleven, ¿cierto?, adelante de manera pacífica
Y el reporte que tenemos hoy día de las regiones, en el caso, ¿cierto?, de Tarapacá, es de tranquilidad. Si bien es cierto, hay 2 agrupaciones que se autoconvocaron, no han tenido contacto entre ellas y es una clave para este tipo de marchas porque lamentablemente cuando hay distintas visiones de la realidad pueden haber también agresiones y eso hemos querido evitarlo. También se hicieron algunos recorridos en distintas ciudades para ver la situación que están en las calles con los migrantes y muy bien, advertirles, estábamos ¿cierto?, escuchando ahí al marcha, ministro del Interior hablando de un tema que preocupa muchísimo, esta crisis migratoria que hemos visto en el norte de nuestro país. La novedad es que se implementa una parte de la nueva ley migratoria, se adelanta la designación de directores generales en la macrozona norte, concretamente en 3 regiones del norte de nuestro país. Comienzan sus funciones inmediatamente este lunes. El foco va a estar puesto en la integración social de estos migrantes. Vemos ahí imágenes también en el orden público y en el ámbito jurídico. Eso ha dicho el ministro Delgado en esta locución que ha tenido en el Palacio de la Moneda. Le preguntaban también por las manifestaciones que se esperan para el día de hoy. Él ha repudiado la violencia en este tipo de marchas. Vamos a estar en un ratito más con Carlos López desde el norte de nuestro país, donde también hay organizadas marchas este fin de semana, esperando que no ocurran escenas tan lamentables como las que vimos el sábado pasado ahí en Iquique. Por mientras nos quedamos entonces con estas imágenes de gente ayudando a los venezolanos que están en el norte de